Hola, bienvenidos a todos de donde me estén viendo o escuchando. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo estudio acerca de los versículos 17, 18 y 19 de Judas. Vamos a retomar este estudio. Estoy subiendo cada martes lo que nos queda del libro de Judas para los que nos están escuchando. Así que voy a continuar en esta hora. Les invito a ya sea que tengan una Biblia a la mano, que la puedan por ahí, de la que puedan disponer y que la tengan para escudriñar, para ver en sus Biblias de una manera más, eh, se podría decir, seria en el estudio. Así que les invito también a si ustedes pueden hacerlo, a tomar una libreta, un lápiz, bolígrafo o algo. Y en esta hora vamos a comenzar con este estudio. Bueno, estamos estudiando Judas y nos estamos acercando al final de la carta. Eh, Recordemos que Judas es una carta muy pequeña, pero que tiene mucha riqueza y es de mucho valor estudiar la riqueza que tenemos aquí en Judas. Vamos a comenzar diciendo que el libro de Judas tuvo o la carta de Judas más bien, tuvo la intención de animar a los hermanos a defender su fe. Judas, no tenemos mucha información acerca de si él era el pastor de la iglesia a la cual está escribiendo esta carta o qué, pero sí por lo menos era uno de las personas líderes, podríamos decir, en la iglesia a la cual escribe esta carta. Y en el versículo 17 va a retomar un tema que ya ha venido hablando en el pasado. ¿Qué es lo que ha venido hablando en el pasado Judas? Bueno, el propósito de la carta, como dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. El propósito de Judas escribir esta carta, bueno, por los estudios pasados que hemos tenido, al parecer cambió de tema, pero ahorita no voy a hablar de eso. Pero nos dice que su propósito es animar a los hermanos a contender por su fe. Y bueno, ¿qué significa esa palabra contender? Porque se escucha medio bélica esa palabra y no estamos llamados a ser bélicos en el sentido de estar peleando con cualquier persona por opiniones secundarias a lo que es el Evangelio. Pero sí somos llamados a poner una defensa a todo aquel, como dice Pedro, a todo aquel que os demande una razón. Somos llamados a dar una respuesta ante todas aquellas personas. Y también somos llamados a que cuando alguien está atacando nuestra fe, pongamos una defensa, principalmente en el contexto de iglesia. Y bueno, Judas va a decir en el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos aquí en el versículo 17 con una cláusula adversativa. Así le vamos a poner cláusula adversativa. Y estamos aquí entonces con esta cláusula. ¿Qué quiere decir cláusula adversativa? Quiere contrastar, quiere muy posiblemente cambiar su tema o retomar el tema. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de esta cláusula, pero normalmente con la cláusula adversativa quiere contrastar algo que ha venido diciendo, y en este caso, desde el versículo 5 hasta el versículo 16, vino hablando de los
falsos maestros que están introduciéndose en la iglesia o que se estaban introduciendo en la iglesia. Y ahora va a retomar el tema o quiere otra vez dirigirse a los oyentes, a los destinatarios de la carta. Así que desde el versículo 5 hasta el versículo 16, estaba ejemplificando a los falsos maestros, al juicio, a características de ellos. Ahora en el versículo 17 va a dirigirse nuevamente a las personas que son destinatarios de la carta de Judas. Y dice entonces, pero vosotros. Aquí tenemos un pronombre que es la segunda persona del plural. Segunda persona del plural, vosotros. O sea, que se está refiriendo a un conjunto de personas. No se está refiriendo a una sola persona, se está refiriendo a varias personas que estaban en la iglesia. Y va a decir que esas personas son amados. Ya vimos que esta palabra es una palabra, que Judas utiliza muy comúnmente. Para ser exactos, Judas la utiliza en su carta 3 veces. 3 veces la utiliza. En el versículo 3, en el versículo 17 y en el versículo 20 de su carta. La utiliza tres veces. Es la palabra agapetoi y es una descripción acerca de las personas a las cuales les está escribiendo esta carta. Para Judas son personas amadas por él, amadas por Dios. Son personas a las cuales le tiene mucho cariño. Y les va a decir a cada uno de ellos que recuerden, tened memoria, acordaos, dicen otras versiones. En este caso dice, tened memoria. ¿De qué tienen que tener memoria? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Entonces, en este caso tienen que tener memoria, tienen que acordarse de las palabras. Esta palabra tener memoria es una palabra que en el griego se podría escribir como nestetos. Nesteto. O nestete. Perdón, nestete. Ahí entonces podemos situar esta palabra griega, que es importante que la tengamos en cuenta, porque esta palabra no solo implica un ejercicio mental, o sea, no es tan solamente recuerden como un ejercicio intelectual puramente mental, sino que esto tiene que ver también con la voluntad. Entonces, no solo es un ejercicio mental, sino que tiene que ver con la voluntad. Es importante que para cada cristiano hacer el esfuerzo, es importante que cada cristiano haga el esfuerzo de entender la doctrina, porque tiene implicaciones prácticas en la vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo aquí que muchas personas, estoy hablando de una secta llamada Testigos de Jehová. En el año 1914 creyó que Jesucristo iba a venir por segunda vez. Entonces muchas personas en ese entonces empezaron a vender propiedades, empezaron a vender carros, empezaron a hacer muchas cosas. Porque ellos tenían la convicción de que 1914 sería la segunda venida de Cristo. Y pues qué caso tendría el hecho de seguir acumulando bienes materiales. Entonces aquí podríamos decir que una mala escatología condujo a una mala práctica, porque no sucedió nada para ese entonces. La Biblia no nos dice una fecha específica del retorno de Jesucristo en su segunda venida, pero esta secta de los Testigos de Jehová se atrevió a decir
que en 1914 sería la segunda venida de Cristo. Y bueno, como dirían los expertos, que una mala ortodoxia te lleva a una mala ortopraxis. O sea, la ortodoxia tiene que ver con el correcto entendimiento de una doctrina y la ortopraxis tiene que ver con la correcta práctica de esa doctrina. En este caso particular tenemos que la mala ortodoxia, la mala escatología, el mal entendimiento de la doctrina de la segunda venida de Cristo los condujo a una mala ortopraxis, a vender sus cosas, a ya no seguir comprando cosas, sino que en ese momento ellos empezaron a vender todo por una mala ortodoxia y con el entendimiento de que Cristo regresaría. Entonces el mal entendimiento los guió a una mala ortopraxis. Así podríamos decir que hay muchas cosas, hay muchas doctrinas que nos guían a una mala ortopraxis, de las cuales ahorita no voy a ahondar, pero al final espero retomar un poco este punto. Entonces la palabra tener memoria, nestete, no tan solamente tiene implicaciones de un ejercicio mental, sino las implicaciones de la voluntad. Aquí quiero decir algo importante, hermanos. Estuve leyendo el libro de Simon Kistemaker y él dice que Simon Kistemaker, que en las iglesias cada domingo las personas que están escuchando una predicación, ya sea del pastor o de algún líder, las personas solamente tienden a recordar el 30%, solamente recuerdan el 30% o solamente, perdón, captan el 30% del sermón o de la predicación, solamente captan el 30%. Ahora, para el fin de semana, supongamos que esa predicación fue el día domingo. Ahora, para el fin de semana, supongamos el día viernes, de ese 30% de lo que se recuerde, solamente para el fin de semana se va a recordar un 5%. Entonces, lo que eso supone es que es importante que nosotros, cuando estamos en una predicación, seamos diligentes, ya sea al escribir, que seamos diligentes, ya sea... hay personas que tienen una memoria excepcional, pero recordemos que es importante el ejercicio mental, es importante, no es lo único, pero sí es importante que nosotros pongamos importancia a la hora de escuchar un sermón. Para los que tienen una memoria fotográfica, una memoria muy buena, pues qué bueno, ¿verdad? Pero para los que no tenemos posiblemente esa memoria, es importante que busquemos la manera de recordar las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Y aquí seguimos con la siguiente palabra, que es, valga la redundancia, que es la palabra. Palabras. Aquí tenemos una palabra griega que es una variación de la palabra rema, que es la palabra rematón. Rematón. Y esta palabra es un dicho muy posiblemente individual, no se refiere exactamente al evangelio. Es muy probable que no se refiera al evangelio en su totalidad, sino que posiblemente se refiere a doctrina que tiene que ver con la advertencia de los apóstoles acerca de la llegada de los falsos maestros. Y podemos, en este caso, citar varios pasajes. Podemos citar, por ejemplo, en el caso de Hechos, donde tenemos, donde teníamos perdón, aquí me equivoqué, pero en el caso de Hechos capítulo 20,
versículo 29, donde Pablo dice, en este libro, Pablo está hablando, Lucas está escribiendo este relato, pero él dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Es una palabra que fue dicha por un apóstol, en este caso Pablo. Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Entonces ya estaba escrito tiempo antes que muchas personas iban a estar infiltrándose y algunas inclusive iban a salir de la propia iglesia. Imagínate eso. Personas que se levantarían de la misma congregación o de la misma iglesia a decir cosas en contra del evangelio. Entonces eso es lo que dice Pablo, pero también Pablo le dice directamente a Timoteo en el capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos se iban a levantar personas diciendo herejías también. En el postrer tiempo se levantarán hablando muchas personas conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos pecaminosos, diciendo herejías. Y esto lo dice Pablo por el Espíritu, como lo afirma en el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Entonces, por eso van a apostatar muchos de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por eso es importante que los cristianos tengan memoria de esas palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. La palabra rematón, algunos dicen, la variante que es rema, muchos dicen que la palabra rema es una palabra que se da en un momento específico a una persona de la cual está siendo inspirada. Bueno, no se utiliza siempre en ese sentido, como es este caso. Así que aquí se utiliza la palabra rematón, que es una variante de la palabra rema. Y tenemos que el sentido es a un dicho individual de los apóstoles, como es el caso de Hechos 20:29 y Primera de Timoteo 4:1. Esas palabras antes fueron dichas por los apóstoles. Aquí estas tres palabras que vemos nosotros en el español, en realidad en el griego solamente es una palabra. Y es la palabra que tenemos nosotros, o que podría yo escribir como proeiremenon. Esta palabra es un participio perfecto, es un verbo participio perfecto. Déjame explicar un poquito qué significa un participio perfecto, pero el participio perfecto normalmente podríamos decir que es una acción del pasado, una acción del pasado con efectos presentes. Con efectos presentes. Hay mucho debate. Hay eruditos que dicen que el participio perfecto es uno de los verbos o es un tiempo verbal por la manera en que está, uno de los más difíciles de traducir. Hay mucha polémica, pero normalmente se puede decir, o por lo menos en esta ocasión, creo que esto hace justicia a la definición. Es una acción del pasado con efectos presentes. Entonces, o sea, para ponerlo de otra manera, un participio perfecto en el español, pudiéramos decir, es cuando una persona dice, yo antes jugaba todos los fines de semana. Está diciendo que en el pasado estaba
estaba haciendo algunas cosas, pero que en el presente tiene implicaciones de que ahora por eso está gordito, porque ya no está, ya no está jugando. Entonces es una acción del pasado con implicaciones presentes. Pero estas palabras entonces antes fueron dichas por los apóstoles. Esas palabras tienen implicaciones para el presente. O sea que no tan solamente fueron dichas con el propósito de que las personas que estaban escuchando eh, eh, iban solamente a ellos a afectarles, no, sino que también de alguna manera afecta hasta el presente. Claro, en el sentido en el que está hablando Judas aquí, es que esas palabras que fueron dichas antes de que él esté escribiendo esta carta, tiene efectos en el presente en el que Judas está refiriendo a los destinatarios de su carta. Pero al mismo tiempo creo que estas palabras también resuenan en nuestras mentes el día de hoy. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de esto? También lo que podemos decir es que los apóstoles, ¿a qué se refiere con apóstoles? Esto es algo que también causa controversia, pero lo que podemos decir acerca de esto es que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo se refiere a los 12, a los 12 apóstoles que caminaron con Jesús. 12 apóstoles que caminaron con Jesús. Aunque algunos eruditos dicen que no necesariamente tendría que delimitarse el término a los 12, aunque al decir apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, muchos eruditos prefieren decir que sí se debe de delimitar por lo que sigue a continuación, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es un asunto de debate y yo en lo personal creo que sería mejor entenderlo como los 12. Esas palabras, aunque está el debate ahí. Siguiendo adelante, entonces, el día de hoy tenemos muchas personas, ¿no?, que se autodenominan apóstoles en el sentido, a veces en un sentido de que esos que se hacen autodenominar apóstoles tienen la implicación como que si tuvieran una autoridad igual a la que recibieron los 12 apóstoles, pero no es así. Este término el día de hoy en el corpus del Nuevo Testamento, la palabra apóstol, se podría decir que algunos la prefieren utilizar como misionero, que sería el otro uso de la palabra apóstol. Aunque no quiero entrar tanto en el término, en la cuestión, en el conflicto que existe al entender el hecho de que si siguen habiendo apóstoles el día de hoy, podemos decir que no hay apóstoles en el sentido estricto de los 12 con la misma autoridad. Eso pudiéramos decir que solamente hubieron 12 y el día de hoy cualquiera que se diga apóstol en el sentido autoritativo que lo fueron los 12 sería un error doctrinalmente grave hablando. Entonces, dice, vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían. Aquí tenemos otra palabra importante que quiero resaltar porque es la palabra elegon. Y este es un verbo imperfecto. Y el verbo imperfecto es una acción, aquí podríamos decir que el imperfecto normalmente es una acción continua en el pasado. Es una acción continua en el pasado, el imperfecto. Perdón, creo que hace ratito me confundí diciéndoles que en lo que es, ¿dónde está? En lo que es
el participio perfecto es una acción del pasado con efectos presentes, ¿ok? Pero en el caso del imperfecto es una acción continua en el pasado. Y aquí es donde aplica el hecho de decir yo jugaba, yo cantaba. Entonces lo que esto implica es que en el pasado los apóstoles continuamente estaban recordándole a las personas, a los cristianos, que en el futuro habría personas impías, burladores. Entonces esto es lo que implica el verbo imperfecto, el egón. O sea que en el pasado continuamente estaban recordándolo. En el poster tiempo, ¿qué era lo que os decían? Lo que os decían era que en el poster tiempo habría burladores o habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Lo que podemos decir aquí acerca del poster tiempo es que poster tiempo o últimos tiempos, normalmente este término se utiliza para hablar de entre la primera venida de Cristo y todo lo que sucede entre la primera venida de Cristo y la segunda. O sea, en cierto sentido, los últimos tiempos inician desde que Cristo ascendió hasta lo que va a ser la segunda venida, que aún no ocurre. Entonces los últimos tiempos podríamos decir que nosotros también en pleno 2020 estamos viviendo los últimos tiempos. Así que en estos últimos tiempos habrá burladores. La palabra aquí burladores podría aplicarse a las personas que no están dispuestos a sujetarse a las demandas. Son personas que no están dispuestos a someterse, no se someten a las demandas morales que el cristianismo hace. Y por esto ridiculizan al cristiano. Reglas anticuadas, algunas personas dicen, ¿no? Algunas personas dicen que los cristianos tienen reglas anticuadas, que son personas que han quedado en el pasado con un pensamiento muy anticuado. Y así hay muchas personas el día de hoy, pero a las personas que se está refiriendo aquí Judas son personas que están dentro de la iglesia, que se están introduciendo a ella. Entonces esos burladores son los de los que está hablando Judas. Y dice que esas personas van a andar según sus malvados deseos. Según sus malvados deseos. Algunos traducen eso también como pasiones impías. Aquí también tenemos que notar que la profecía que se está hablando aquí al parecer no aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde pudiera estar citando Judas esto que dice que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos? Algunos dicen que es posible que esta profecía Judas la esté citando de Pedro. En segunda de Pedro 3:3 existe una profecía muy similar a la que está citando Judas. Y aquí hay un debate acerca de si Judas está utilizando a Pedro o si Pedro está utilizando a Judas. Y la realidad es que no sabemos, aunque pudiéramos decir que en base a las evidencias es muy probable que Judas esté citando a Pedro, aunque no lo podemos saber de una manera perfecta. Bueno, entonces
¿Qué podemos decir acerca de esta profecía, acerca de estos burladores que van a andar, dice, según sus malvados deseos? Aquí en el español no lo alcanzamos a ver, no alcanzamos a ver el énfasis que está haciendo que está haciendo Judas, perdón, en la profecía. En el griego tenemos que malvados deseos, o como otras versiones lo traducen, pasiones impías. En el griego termina con un ton acebellón. En el español no se nota la fuerza de la terminación, pero en el griego es un fuerte énfasis que Judas está haciendo, que estas personas se van a dirigir con esos malvados deseos. Ya vimos que no se quieren someter a la moral cristiana, no se quieren someter a las demandas, y en vez de eso siguen lo que su propio corazón les dicta, siguen lo que sus propias pasiones les están demandando. Normalmente este tipo de personas que están dentro de las iglesias tienen problemas con la moral cristiana, así que deciden, en lugar de seguirlas, deciden burlarse de ellas. Pero el énfasis que está haciendo en la profecía es que estas personas se van a conducir según sus pasiones impías. Y bueno, hay muchas otras cosas que pudiera decir acerca de esta parte. Pero seguimos adelante. Y ahora dice Judas, estos son los que causan divisiones. Estos son los que causan divisiones. Estas personas que se están introduciendo en la iglesia están dividiendo a la iglesia. Aquí causan divisiones es una palabra que es en el griego apodiorizo. Y hay mucho debate acerca de cuál es el uso de esta palabra, porque esta palabra es en términos, ahorita lo voy a explicar, pero en términos un poco que solamente utilizan algunos eruditos, es un apax legomenon. Es un apax legomenon. ¿Qué quiere decir apax legomenon? Apax significa una sola vez o una vez, y legomenon significa decir. Entonces la palabra apodiorizo, causan divisiones, es un apax legomenon. Eso quiere decir que esta palabra apodiorizo solamente aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Solamente aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. Ese es una pax legómeno. Es una palabra que solamente se utiliza una sola vez en un tipo de literatura, en este caso el Nuevo Testamento. Y por eso es difícil saber a qué se refiere. Algunos dicen, por ejemplo, que Aristóteles utilizó esa palabra para decir o hacer una distinción lógica. Pero en realidad la palabra aquí no tiene el sentido en que Aristóteles la utilizó. Entonces lo que nos va a ayudar aquí a interpretar el apax legomenon es el contexto en el cual Judas está hablando. Y creo que el término, en lugar de hacer una distinción lógica en el sentido que la utilizó Aristóteles, muchos eruditos piensan que esta palabra apodiorizo se podría traducir de mejor manera como hacer separaciones, pero en el sentido de crear división. Por eso aquí está correctamente traducido. Entonces creo que la palabra apodiorizo, este apax legomenon, se podría traducir como crear división, causar división, como lo está traduciendo aquí esta versión. Ahora, estas personas dicen que son sensuales.
y no se refiere normalmente en nuestro contexto occidental. La palabra sensual tiene connotaciones sexuales, pero aquí no se está utilizando con connotaciones sexuales. Esta palabra, la palabra sensual, se puede traducir, más bien en el griego es la palabra su chicos, que algunas otras versiones traducen como individuos mundanos. Individuos mundanos. Literalmente esta palabra, literalmente la traducción de la palabra su chicos es gente con alma. Esa es la traducción literal, gente con alma. Es la traducción literal de la palabra sensual, pero lo que tendremos que considerar aquí es que el sentido es que es para hablar de aquello que es natural, o sea, todas las personas cuando nacemos con un alma. Bueno, por lo menos dentro de la cosmovisión cristiana, dentro de la creencia cristiana, las personas tenemos alma. Y bueno, aquello que es natural. Y esta palabra se utiliza en un sentido negativo. Por ejemplo, en otras partes se contrasta con aquello que es natural, con aquello que es espiritual, con aquello que es mundanal y contra aquello que es espiritual. Entonces aquí la palabra sensual, su chicos, es en sentido negativo. Y por ejemplo, pudiéramos notar que en Primera de Corintios 2, 14 y 15, tenemos que se utiliza ese contraste entre lo que es natural y lo que es espiritual. También en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, también se contrasta entre lo que es natural y lo que es espiritual, o el hombre animal y el hombre natural. Estas personas entonces son personas que no tienen al espíritu, y es por eso que se les domina aquello que es natural, porque no tienen al espíritu. Y como bien también en la cosmovisión cristiana, por ejemplo en Romanos capítulo 8, versículo 8 al 10, se nos dice que los que no tienen al espíritu no son de él, no son de Dios. En la cosmovisión cristiana, todo aquel que viene a ser un hijo de Dios se le da al espíritu, tiene al espíritu, posee al espíritu. Pero aquellos que no tienen al espíritu no son hijos de Dios, son hombres naturales, son suchicos, son carnales, son sensuales, son individuos mundanos. Así que estas personas no tienen al espíritu. Estas personas están guiadas por sus malvados deseos. Así que esto es lo que pudiéramos en resumen decir acerca de estos 3 versículos. Lo que podemos decir aquí en resumen es que Judas está animando a los hermanos a recordar la advertencia acerca de los falsos maestros. Entonces, en resumen, lo que está haciendo Judas es decirle o animar a los hermanos, a recordar la advertencia acerca de los falsos maestros, que son los que causan divisiones. Eso es lo que está tratando de hacer Judas aquí. Que traten de recordar lo que ha sido dicho por los apóstoles para que no caigan
en las mentiras, para que no caigan en todas esas herejías que ellos están diciendo, que están diciendo los falsos maestros. Y para eso, otra vez, los apóstoles fue algo que dijeron continuamente, fue algo que estuvieron diciendo continuamente. Y ahora ellos deben de traer a la memoria. En el pasado, eso es algo que hemos perdido en el presente. ¿Qué es lo que hemos perdido en el presente? Es esa actitud de la memorización, es algo que hemos perdido. Pero para la cultura del cristianismo del primer siglo era muy importante el memorizar. Ellos se llegaban a memorizar partes muy largas de las escrituras. Ellos memorizaban continuamente. Era la forma también de transmitir la doctrina, era la forma de transmitir muchos dichos. Se transmitían de manera oral. Entonces era muy importante, pero es algo que hemos perdido el día de hoy. Lo que pudiéramos rescatar para nosotros como aplicación es que para el día de hoy tenemos que ser personas que estemos trayendo a la memoria lo que ha sido dicho por medio de los apóstoles. O sea, todo lo que dice la Biblia, en un sentido estricto, los apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, pero claro que por eso no le vamos a dar menos importancia al Antiguo Testamento escrito por los profetas. Pero en el sentido estricto, lo que fue dicho por los apóstoles, el Nuevo Testamento, debemos de ponerle mucha importancia en el recordar qué es lo que ellos nos dicen acerca de la doctrina, porque al día de hoy podemos notar que gente se está levantando en contra de la sana doctrina, de la ortodoxia, y para eso cada uno de nosotros debe de poner atención, debe ser diligente en el estudio de las escrituras, debemos de continuamente estar meditando en las palabras, ser prudentes, ser profundos a la hora de estudiar la escritura, porque vemos que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y por lo tanto en el día de hoy hay burladores, hay personas que quieren ridiculizar nuestra fe en el internet ahorita que estamos en la iglesia digital. No se imaginan cuántas personas quieren ridiculizar la fe. Inclusive personas que están dentro de las iglesias que no conocen la doctrina o que a veces la niegan con sus propios hechos, porque estos burladores, como ya lo vimos en estudios pasados, no son personas que están burlándose con sus propias palabras, sino que a veces estos burladores están echando por tierra la doctrina con sus actos. Personas que dicen, yo sí soy cristiano, pero en la práctica practico la fornicación, practico el adulterio, practico las mentiras, practico una vida mundanal. Entonces, en la descripción de los burladores, no tan solamente son personas que lo están haciendo de manera, por decirlo de alguna manera, no están haciéndolo con palabras, sino que también tiene que ver con hechos. Entonces en la iglesia debemos de tener mucho cuidado con las personas que se introducen de alguna manera. Pudiéramos decir que desde la perspectiva humana, estas personas en el versículo 3 y el versículo 4 se introducen de manera secreta. Desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva divina, a Dios no lo toma por sorpresa que estas personas se iban a meter, porque Él inclusive advirtió por medio de los apóstoles. O sea, esto no toma a Dios por sorpresa. El hecho de que haya personas ahorita burlándose de la fe no lo toma a Dios por sorpresa, como tampoco a nosotros nos debe de tomar por sorpresa, que para el día de hoy van a haber personas que se van a introducir en las iglesias y que van a empezar a hablar falsas doctrinas y van a causar división. Van a traer división a la iglesia, van a traer problemas. Y para eso
la carta de Judas es escrita, para que cada cristiano se ponga a meditar, que pueda recordar las palabras dichas por los apóstoles y contienda por su fe. Como bien lo decía hace ratito, no en el sentido bélico, sino en el sentido sano, en el sentido de querer traer la verdad a colación, de que la verdad pueda ser amada de nuevo, porque el día de hoy estamos viviendo tiempos de relativismo. Pero hermanos, al día de hoy, creo que solamente quería mencionar esto. Voy a seguir hablando el próximo martes acerca de los versículos que vienen a continuación, que es el versículo 20, 21 y el 22, otros 3 versículos para continuar el estudio. Pero por el día de hoy, eso es todo lo que quería decirles. Así que espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, si hay alguna duda, si hay algo que no haya quedado claro, pueden escribirme con toda confianza y podemos aclarar algo que no haya sido explicado de la manera correcta. Así que me gustaría terminar con una breve oración y de esta manera finalizar esta grabación. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, porque nos has dejado la Biblia para conocer tu voluntad, tu perfecta voluntad. Y es así como queremos agradarte y queremos hacer tu voluntad. Cuida de tu iglesia, sigue recordándonos las palabras que han sido dichas por los apóstoles, esa doctrina que debemos de guardar, y que cuando sea necesario hagamos el uso de defender esa doctrina, de hacer una apología, de cada día presentar una argumentación racional, pero sobre todo bíblica, para que aquellos que demandan una razón de lo que creemos puedan saberla, conocerla y al mismo tiempo podamos hacer tu voluntad. Esto te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.